Mira, yo creo que lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro es lo que debe hacer cualquier presidente que se encuentre en una circunstancia de guerra económica como la que se encuentra Venezuela y donde el principal patrocinador de esa guerra es Estados Unidos. Estados Unidos ha logrado con su producción de petróleo de esquisto bajar los precios del petróleo. Entonces está generando una dinámica bien difícil a los países productores principalmente. Les está generando una crisis económica importante, pero hay particularidades que van más allá del acto de que los precios hayan bajado. Por ejemplo, en Rusia, con la alianza Estados Unidos-Europa, le generó un conjunto de sanciones que impiden la importación de alimentos hacia Rusia, ¿no? Eso le genera, además de que baja el petróleo, el precio, disminuye las divisas para la compra, me está cerrando el flujo de alimentos a la población. Okay. Eso lo hizo Estados Unidos con la Unión Europea. Aquí en Venezuela nos está generando, conjuntamente con el empresariado conspirador que tenemos, un proceso de contrabando, especulación y acaparamiento, ¿no? Y lo observamos ahorita con esta empresa Herrera, ¿no? De los Herrera, cómo, y lo hemos observado anteriormente, cómo nosotros hemos visto que productos de primera necesidad, de primerísima necesidad, se siguen acaparando, siguen recibiendo los dólares, pero siguen acaparando y sacando los productos fuera del país. En el tema de lo petrolero, ¿no? Que es importante porque hay mucha reflexión acerca del tema. Ciertamente Estados Unidos, hay datos que así lo certifican durante los últimos años, 3, 4 años prácticamente duplicado. 6 años. Sí, prácticamente ha duplicado su capacidad de producción. Y bueno, se dice, bueno, eso afecta el tema del mercado, pero ahora alguien también podría decir, es legítimo de un país intentar producir más. ¿Dónde está la irregularidad? Para decirlo así, ¿dónde está lo malo? ¿Qué es lo malo de que Estados Unidos haya aplicado mecanismos para incrementar su producción petrolera? O sea, lo malo está en que el precio del petróleo llegue a unos niveles tan bajos que genera que la producción misma disminuya. Okay. La producción va a disminuir. Por ejemplo, observamos cómo las mismas empresas que están perforando esquisto en Estados Unidos ya comenzaron a quebrar porque la producción, el costo de producción es altísimo y un precio de $40 no les da. Entonces, cuando tú disminuyes la capacidad productiva porque los precios están tan bajos, estás generando que no se produzca el petróleo que necesita la humanidad para vivir bien. Porque si hay algo que nos ha permitido el petróleo a toda la humanidad, es vivir con calidad de vida. Acuérdate que venimos de la leña, el carbón y saltamos al petróleo como combustible. Entonces resulta que disminuyes la producción de petróleo porque no es económicamente rentable producirlo y generas una escasez del producto. Cuando generas una escasez del producto, no hay petróleo que consumir y estás generando una crisis de producción. Okay. ¿Entiendes? Entonces, el problema no es que, ¿para qué ha servido la OPEP? Para evitar eso. O sea, la OPEP no se pone un precio del barril de $200 porque es insostenible, pero pone un precio, regula un precio de $100 para evitar, bueno, que disminuya la producción de petróleo y haya ganancia y todo el mundo pueda consumir petróleo. ¿Usted cómo ve esta coyuntura? Porque algunos la califican de coyuntura. Algunos dicen, bueno, eso es insostenible lo que se está haciendo, el precio del barril de petróleo se va a incrementar. Pero lo que no hay es como mucha certeza sobre los tiempos. Algunos dicen, no, eso va a durar meses. Dicen, eso puede durar 2 años. Bueno, porque, ¿Cuál puede ser el indicador que nos permita ver? Porque evidentemente nos está afectando y nos va a afectar mucho más. Sí, acuérdate que ese es el proceso, cuando hay menos petróleo en el mercado, la demanda comienza a exigir, ¿no? Y eso fue lo que pasó en aquella gira con Chávez. Acuérdate que Chávez encontró un precio de petróleo de 7 bolívares el barril, ¿no? Y en la medida que fue haciendo esa gira y recorriendo todos los países productores y no productores, que es lo que está haciendo el presidente Nicolás en estos momentos, ese barril subió a 17, después a 22, después a 35. O sea, digamos que es un proceso paulatino en donde el mercado va asumiendo su consumo natural. Por eso es que la acción de Estados Unidos es criminal, porque no permite que el consumo de petróleo que tiene la humanidad, que tiene la sociedad, esté a los niveles necesarios para satisfacer la demanda.
Y el problema no es que yo produzca, porque lo mismo puede hacer cualquiera de los países productores del OPEC. Inundar el mercado y bajan los precios. Venezuela podría hacerlo. O restringen la producción y suben los precios y se genera una crisis de precios petroleros. Lo pudieran hacer intencionalmente poniéndose de acuerdo. Pero como es un cartel, es una asociación en función de preservar los precios, en función de los productores, pero también en función de los consumidores, bueno, vale, y hay una regulación buena para todo el mundo. Lo que está haciendo Estados Unidos es un acto criminal, además de querer perturbar a países soberanos e independientes que no controla, como Rusia, Venezuela, Irán y todos los países productores de petróleo. Vayamos al terreno de lo político y de cómo es utilizada esta circunstancia, esta coyuntura por los distintos factores. Desde sectores de oposición se dispara contra la gira del presidente Maduro y se dice: el presidente Maduro fracasó, no logró ningún consenso, estuvo en Arabia Saudita, estuvo en Qatar y no hay consenso, no hay mecanismos que permitan dar, digamos, acciones para contrarrestar el efecto de la caída de los precios del petróleo. ¿Eso es así o no es así? ¿Cómo responder en el terreno de lo político a eso que se asegura? Mira, yo creo que no he escuchado en la gira del presidente Nicolás Maduro, en las reuniones que se han dado, que alguien lo desmienta de esos presidentes cuando dice que están generando los mecanismos de consenso para tomar una decisión con relación a lo que es el precio actual del petróleo, a esa baja, a ese declive del precio. Yo no he encontrado a ningún presidente que diga: ese no fue lo que hablé con el presidente Nicolás Maduro. Todo lo contrario, en las declaraciones que se han dado, lo único que uno pudiera decir que ha salido más o menos adverso a eso es que hubo un exministro de Arabia Saudita que dijo que el precio del petróleo no iba a llegar a $100. Pero el problema no es que llegue a $100, el problema es que en la dinámica llegue a un precio aceptable por las partes, para el consumidor y para el productor. Entonces, la gira sí ha tenido, más allá de lo que es la dinámica de ver cómo se logra un consenso para evitar esa caída del precio del petróleo, ha habido otras cosas. Por ejemplo, un fondo con Qatar para invertir en la parte agrícola de Venezuela, para producir alimentos que nos permitan a nosotros consumir alimentos de calidad, exportar a Qatar con un fondo de financiamiento para ese proceso. Hay acuerdos con China en una diversidad de áreas, en esa reunión bilateral que se dio, que tiene que ver con profundizarlo, desarrollar más recursos en el área de la educación, de la tecnología y de el propio desarrollo en el área petrolera. En el tema de la explicación, de la pedagogía con la cual hay que abordar la situación también para explicar a quien no pudiera tenerlo muy claro las medidas que puedan derivarse de una situación como esta. Parece elemental que frente a la caída de los ingresos, recibes menos divisas, pues tendrás que hacer ajustes para recortar cosas. Y eso tiene un impacto en el modo de vida de los venezolanos. Usted bien lo dijo, bueno, el petróleo ha servido, entre otras cosas, para elevar la calidad de vida. Bueno, hay una situación allí que obliga a reducir cosas. ¿Cómo eso se explica a la comunidad? Lo planteo porque, bueno, en medio de todo esto no falta quien diga: bueno, eso es culpa de las malas políticas económicas y todo aquello. ¿Cómo lo explicaría? Mira, la baja del petróleo nos consigue a nosotros un proceso de transición que va a acelerar inclusive, y es positivo, porque va a generar esa política de tener toda la infraestructura necesaria en el mediano y largo plazo para convertirnos en un país productor de verdad. Pero en lo que se refiere a las medidas económicas que haya que tomar para minimizar los costos de ese golpe económico, de esa falta de divisas, lo que sí podemos asegurar es que no van a ser aquellas medidas que generaban los recortes en educación, en salud, en alimentación, en toda la dinámica y los derechos sociales de la población venezolana. O sea, aquí está gobernando un presidente y una fuerza política importante en función de las grandes necesidades de la población venezolana. Aquí no está gobernando un gobierno neoliberal, aquí no está gobernando un gobierno para una clase social como la oligarquía y la burguesía venezolana que generaron aquella debacle social y económica en el país. Yo no descarto que dentro de las medidas económicas esté la que acaba de decir el profesor, ¿no? Un aumento del impuesto sobre la renta. Ahora, porque el presidente Nicolás lo ha dicho, tengo todos los recursos para seguir manteniendo el área social en los niveles en que se encuentra. O sea, yo descarto de por sí que haya que tomar una medida
que vaya a retrotraer los derechos sociales que esta población, que son progresivos y que esta población los ha asumido y los tiene en estos momentos, precisamente porque en el pasado esa renta petrolera se la llevaba la oligarquía y la burguesía venezolana, y esa renta petrolera es lo que nos ha permitido hoy tener los niveles de educación, de salud, de alimentación, de empleo que tenemos hoy nosotros, de desarrollo tecnológico, etcétera. Ok.